Vamos a España. El gobierno de Mariano Rajoy ha manifestado su apoyo a la entrega de material defensivo a los rebeldes sirios, mientras que la oposición del país condicionó el diálogo con el régimen de Bashar al-Assad a la supervisión de la ONU. En tanto, el ejército de Israel respondió con un misil a los ataques sirios contra los altos del Golán. Hemos reiterado nuestra disposición a ayudarles cuando ellos nos pidan, cuando ellos nos los pidan y como ellos nos los pidan, sabiendo que esa ayuda la daremos de todo corazón, con el corazón que se tiene cuando, insisto, una parte de la familia está sufriendo. El gobierno español se ha mostrado partidario de facilitar a los rebeldes sirios material de defensa para la protección de la población civil ante los ataques de las fuerzas de Bashar al-Assad. Tras reunirse con Muaz al-Khatib, expresidente de la coalición opositora siria, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, señaló que defenderá esa postura en el Consejo de Asuntos Exteriores que se celebrará el lunes próximo en Bruselas. Hasta ahora, España se había opuesto al envío de armas a los rebeldes por el peligro de que éstas cayeran en manos de grupos yihadistas y solo había respaldado la entrega de material no letal. Sin embargo, el canciller dijo que la posición española va evolucionando a medida que cambien las circunstancias sobre el terreno. Por su parte, al-Khatib manifestó que el diálogo con el régimen sirio para la apertura de un proceso político de transición estará condicionado por el patrocinio de la ONU. De otro lado, el ejército israelí ha respondido este martes con el lanzamiento de un misil al disparo que por tercera noche consecutiva se hace desde Siria contra los altos del Golán. El ataque no causó daños ni tampoco se ha informado de que lo hiciera el bombardeo israelí, que alcanzó su objetivo, según un comunicado. En primer lugar, nuestra política en Siria es clara. No estamos interviniendo allí. Pero en cuanto a la situación en los altos del Golán, no vamos a permitir ataques a nuestro territorio. El ejército sirio, sin embargo, ha asegurado que sus fuerzas han destruido un vehículo militar israelí que había entrado en Siria a través de la línea de alto del fuego del Golán. Por su parte, Israel, a través de un portavoz militar, ha desmentido esa versión. Muy bien, ahora nos vamos a Irak. Al menos 43 muertos y más de 90 heridos ha dejado una ola de atentados en las ciudades de Bagdad y Kirkuk. La violencia en territorio iraquí continúa. Al menos 43 personas han muerto y más de 90 han resultado heridas en una ola de atentados que han sacudido a la capital y el sur del país, incrementando la tensión entre chiíes y suníes. En Kirkuk, la explosión de 3 bombas mató a 9 personas. Por otro lado, en Bagdad, un coche bomba ha estallado en un mercado y ha dejado al menos 7 muertos. Planeaban matar a tanta gente como sea posible, pero Dios nos protegió. Ellos no distinguen entre árabes, kurdos y turcomanos en el mercado. Otras 22 personas fallecieron en otros atentados en zonas con población chií, destruyendo casas y autos cercanos. Aunque nadie se ha responsabilizado de los atentados, todo apunta a que el objetivo haya sido la mencionada población, una mayoría en muchos de los lugares donde han sucedido los atentados.
Solo en las últimas semanas, unas 150 personas han fallecido a causa de la violencia sectaria entre los chiíes que gobiernan Irak y los suníes, llegando a un punto en que algunos temen el retorno a un conflicto civil, más aún por el retiro de las tropas estadounidenses. Bien, nos vamos ahora a Afganistán. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch denunció que el número de mujeres y jóvenes encarcelados por los llamados crímenes morales se elevó en un 50% en el último año y medio. En una sociedad tan machista como la de Afganistán, cerca de 600 mujeres y niñas están tras las rejas por los llamados delitos contra la moral, según ha denunciado Human Rights Watch. Huir de su casa, en muchos casos, por haber sufrido abusos por parte de su propia familia, haber sido forzadas a casarse siendo tan solo unas niñas o acusadas de adulterio cuando en realidad fueron víctimas de violación, son solo algunos de los delitos morales que se les imputa y por lo que cumplen una injusta condena, justificada solo por el extremismo de su cultura. Durante los últimos 18 meses, el número de mujeres y niñas en prisión por cargos de delitos morales ha aumentado en un 50%, una cifra preocupante. El aumento de esta cifra es alarmante y pone sobre el tapete otros temas. Este ascenso supone una vergüenza y un fallo de la voluntad política por parte del gobierno afgano, cuyo parlamento rechazó hace unas semanas una ley que ampliaba los derechos de las mujeres. Human Rights Watch ha advertido que de seguir el abuso contra las mujeres, algunos países podrían dejar de apoyar al asiático país, trayendo consigo serias consecuencias. Muy bien, las imágenes que podemos tener nosotros de Afganistán y las mujeres son de las burkas, las mujeres sometidas y sobre todo condenadas por haber huido del hogar o por adulterio, por ejemplo. Uno de los temas pueden ser víctimas de un matrimonio impuesto, violación doméstica y también violación, ¿no? O sea, estamos hablando que son mujeres en las cuales no son respetadas en su condición de féminas. Bueno, el caso de Afganistán es un caso extremo, ¿no? No es algo, por ejemplo, la burka no es una prenda islámica, es una prenda estrictamente afgana y de hecho estrictamente pashtún, de la etnia mayoritaria de Afganistán, pero no de todo el país. Y en general el temor de algunos es que en previsión de la necesidad de negociar una salida política con el talibán una vez que las tropas internacionales dejen de cumplir misiones de combate en Afganistán, el gobierno afgano, liderado por Karzai, está empezando a cambiar la legislación o por lo menos a impedir reforzar legislación que defiende derechos de la mujer para contentar a los talibanes en la previsión de que se incorporen al proceso político. No es fácil establecer esa conexión, pero es posible que esto esté ocurriendo porque lo que acabamos de ver no es un caso único. Como vimos hace unos días, una norma que pretendía fortalecer la protección de las mujeres frente a la violencia doméstica no fue aprobada en el Parlamento afgano y en ese sentido esto podría ser parte de una tendencia preocupante. Muy bien, ahora nos vamos a Irán. El ex presidente Hashemi Rafsanjani y Esfiandar Rahim, un colaborador cercano del presidente Mahmoud Ahmadinejad, quedaron fuera de la carrera presidencial por decisión del Consejo de Guardianes. El ex presidente Rafsanjani era visto como alguien que podía ganar el apoyo de los reformistas. Por otra parte, Rahim, a quien se considera el protegido de Ahmadinejad, ha sido criticado por sus controversiales ideas religiosas. Ambos han expresado opiniones que han trastornado la línea de la dura élite clerical, por lo que se especulaba su exclusión, que de ser así serían las elecciones más restringidas de la historia de la República Islámica de Irán. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con lo que ha sucedido en Francia. Un escritor opositor al matrimonio homosexual se quitó la vida en la Catedral de Notre Dame. Y también desde los Estados Unidos, una estudiante de California fue premiada tras inventar un dispositivo que carga los celulares en apenas 20 segundos. Volvemos.